Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Estamos llenando la tercera encuesta. Nos quedamos exactamente ingresando el perímetro de cintura de 64 y luego vamos a ingresar el perímetro de cadera de 76 centímetros. De esta manera nosotros estaríamos enviando la tercera encuesta. Ahí lo estamos enviando, entonces lo regresamos al formulario que nosotros estamos creando en la sección de respuestas y vemos que tenemos ya tres respuestas. Aquí, si se dan cuenta, tenemos las preguntas, aquí tenemos la sección de las respuestas. Ya saben que este formulario está grabado en el Drive. Ahí se ha ido actualizando. Muy bien, entonces ya cuando nosotros terminamos el proceso de recepción, por ejemplo, acá nosotros tenemos información de responder ciertas preguntas. Podemos colocar ahí la fecha máxima y la hora en que se va a cerrar la encuesta para que las personas estén con el conocimiento de cuándo se va a cerrar. Entonces, cuando ya se haya cumplido el tiempo, automáticamente nosotros nos vamos a esta sección donde dice se aceptan respuestas. Si le damos clic acá, automáticamente se bloquea. Dice ya no se aceptan más respuestas. Y entonces, si nosotros quisiéramos enviar otra respuesta, se van a dar cuenta que nos va a aparecer acá, ya no se aceptan más respuestas en el formulario de estado nutricional. Entonces la idea de bloquear el formulario básicamente es para ya no recibir ninguna información extra. Y entonces nosotros ahora vamos a proceder a descargar, pues en este caso, nuestras encuestas. En este caso solo fueron tres. Se recuerdan que para el caso que nosotros tenemos planteados, se tenían que pasar 62 encuestas a personas de personal de salud de Quetzaltenango y 63 personas del Hospital Nacional de San Marcos. Para nuestro ejemplo prototipo, pues solamente tres respuestas. Como ya está cerrada la recepción de respuestas, vamos a descargar la base de datos en Excel. Entonces le damos acá, donde dice ver en hojas de cálculo. Automáticamente me va a crear la base de datos. Aquí ustedes van a observar que me aparece la fecha y la hora. Y en Excel, pues básicamente en el paquete de Drive, eh, me aparece Excel y en este caso cada fila representa una encuesta. Entonces, por ejemplo, la persona número uno que se encuestó es de Quetzaltenango, es médico y cirujano, es más que pertenece al sexo masculino, indígena, soltero, tiene una enfermedad de diabetes mellitus, tiene 25 años de edad, 50 kilogramos de peso, una talla de 1,50, perímetro de 65 centímetros y perímetro de cadera 80 centímetros. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra base de datos. Obviamente esto está guardado en el Drive. Si nosotros quisiéramos descargarlo, pues podemos venir acá y decir descargar en Excel. Ustedes se dan cuenta, se va a descargar y automáticamente pues ya tenemos descargada nuestra base de datos. Podemos cerrar este archivo que está en el Drive, no lo guardamos, pero ya tenemos descargada la base de datos. Ustedes se van a dar cuenta que en un momento ya se está aperturando la base de datos en Excel. Y entonces en este caso tenemos tres respuestas o tres encuestas que se respondieron. Bueno, aquí me aparecen cuatro. Me imagino que en algún momento llenamos dos veces em, la boleta, pero la idea es que pues aquí nosotros tenemos las respuestas que han ingresado. Incluso aquí aparece, miren, la fecha que y la hora básicamente que se está llenando. Bueno, entonces aquí como ya tenemos la información, pues entonces ahora ya en Excel nosotros podemos decir, bueno, esta información se puede graficar, podemos hacer gráficas de barras, diagramas circulares, y podemos hacer tablas de frecuencias, podemos hacer el cruce de dos variables, tablas de doble entrada o de contingencia. Si tenemos variables cuantitativas, podemos calcular medidas de tendencia central, media, mediana, moda, medidas de dispersión, rango, desviación estándar, coeficiente de variación o medidas de posición. Podríamos calcular cuartiles, deciles o percentiles. Entonces ya en Excel, pues básicamente les vamos a grabar a ustedes en su momento cómo hacer toda esta parte de análisis e interpretación estadística. Aquí solo para finalizar nuestro ejemplo, vamos a agregar una columna 12. Se recuerda que nosotros solicitamos información de variables cualitativas y cuantitativas, pero nos quedamos hasta acá. Perímetro de cadera.
Dijimos que el índice de cintura se calcula dividiendo. Bueno, entonces podemos colocar aquí ICC. Y dice que esto se calcula dividiendo el perímetro de la cintura dividido el de cadera, ¿no? Entonces, en este caso, cintura dividido cadera. Y pues simplemente arrastramos esto hacia abajo. Y si lo queremos expresar con 2 decimales, pues vamos acá y vamos reduciendo la cantidad de decimales hasta dejarlo expresado de esta manera. Miren, aquí ya tendríamos nosotros nuestro índice básicamente de cintura a cadera, y también vamos a calcular el índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos dividido la altura al cuadrado. Entonces aquí vamos a poner IMC y entonces vamos a poner, bueno, ¿cuál es la masa o el peso, digamos, en kilogramos? Dividido, dice, la altura al cuadrado. Entonces la talla vamos a multiplicar por ella misma para que sea al cuadrado. Y aquí nosotros estamos obteniendo ya el índice de masa corporal. Otra vez lo podemos expresar si quieren con 2 decimales, ¿verdad? Ahí está. Bueno, y entonces lo único que nos faltaría para poder llenar ya una boleta o una encuesta de manera completa sería hacer su clasificación, ¿verdad? Entonces, miren, dice que si el índice de masa es menor a 18.5, pues es bajo peso. Si va de 18.5 a 24.5, normal. Si va de 25 a 29.9, sobrepeso. Si va de 30 a 34.9, obesidad grado 1. Si va de 35 a 39.9, obesidad grado 2. Y si es mayor o igual a 40, obesidad grado 3. Entonces, y podríamos colocar una columna, ¿va? Que podemos decir, la podemos denominar como clasificación del índice de masa. Pueden colocar ustedes cualquier título, etiqueta, ¿verdad? Para poder identificar. Y entonces en este caso vamos a clasificar, por ejemplo, 22, básicamente se ubica en normal. 27, por ejemplo, entonces aquí vamos a poner, digamos, normal. 27 a 34, pues lo vamos a ubicar en sobrepeso. 22, 46 y 22, 46, pues otra vez vuelve a ser normal. Entonces, básicamente, ahí tendríamos nuestra base de datos. Si se dan cuenta, está constituida por variables cualitativas. La ventaja de que al momento de que se descargó, pues como título o etiqueta se le coloca la pregunta. Ya ustedes si quieren reducir el título, digamos, cambiarlo a ciertas siglas, ¿verdad? Como en este caso ICC, va índice de cadera cintura o índice de masa corporal o clasificación de índice de masa, pues podrían venir acá y colocarle el nombre. Lo importante en Excel es de que cada columna debe tener un título y básicamente corresponde a una variable. Entonces, como les mencionaba, a continuación se les va a colocar otro video donde vamos a hacer tablas, gráficas, medidas numéricas para que ustedes puedan ver cómo se hace este análisis. Acá de manera temporal yo les puedo mencionar, ¿va? Podemos insertar filtros, ¿verdad? Donde la idea de los filtros es cómo se llama, aquí le damos filtros automáticamente. Cada columna, si se da cuenta, se convierte una variable. Entonces, aquí lo interesante de los filtros es de que ustedes pueden, por ejemplo, quedar solo con las personas que son de San Marcos. Entonces, deshabilitamos y le vamos a aceptar. Si se dan cuenta, me va a mostrar los casos que son de San Marcos. Si habilito todo, pues me va a mostrar todo. Por ejemplo, si estoy interesado solo en las mujeres, pues digo, bueno, me quedo solo con mujeres. Y si se dan cuenta, lo va reduciendo. O sea, yo a través de filtros yo puedo hacer búsquedas de cada una de las variables cualitativas y quedarme con los casos que a mí me interesan. Entonces ahí en su momento se les va a explicar cómo hacer los filtros, cómo trabajar tablas dinámicas, cómo utilizar fórmulas para utilizar contar sí, para hacer tablas de frecuencias, cómo hacer gráficas y cómo obtener en este caso medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Yo culmino entonces cerrando esta base de datos que nosotros descargamos. Como le digo, es un ejemplo prototipo, va cómo crear el formulario, cómo ingresamos nosotros algunas respuestas de manera aleatoria para saber cómo es que al final se va a almacenar la información y cómo se descarga. Y entonces vamos a culminar
que en el video, en la parte de la etiqueta, le vamos a colocar esta encuesta para que a ustedes les sirva. Y además de eso, también se les va a colocar la base de datos ya completa. Aquí, por ejemplo, les muestro de que este estudio se hizo en el año 2023, en el primer trimestre, o sea, el año pasado. Y básicamente se pasó a personal médico, tanto del Hospital Regional de Occidente aquí en Quetzaltenango como el Hospital Nacional de San Marcos. Esto básicamente ya aquí ya tenemos nuestra base de datos, ¿me? Aquí ya nos aparece el lugar, la profesión, el sexo, la etnia, el estado civil, la enfermedad. Si se dan cuenta, las etiquetas, pues básicamente las podemos comprimir, ¿va? Para que sean palabras más fáciles y pues que nuestro texto, el ancho de columna no sea muy grande. Aparece edad, peso, talla, la circunferencia abdominal de cadera, el índice de cadera, cintura, el índice de masa, la clasificación que corresponde, ¿verdad? Aquí están clasificados. Miren, esta base de datos también se les va a compartir para que si ustedes, por ejemplo, a continuación, como vamos a ver tablas, gráficas, medidas numéricas, filtros, si quieren replicar el ejercicio, pues tienen esta base de datos y poder practicar, pues, cómo trabajar en Excel. Esperamos que estos dos videos, básicamente de crear el formulario y extraer la base de datos en Excel, pues sea de su ayuda. Y si se dan cuenta, la idea es sistematizar. Hoy en día, hacer las investigaciones, hacer el trabajo de campo, se puede recolectar la información directamente a través de un formulario o se puede hacer de manera física y luego trasladar esa información a un Google Forms, llenar la información y luego, si se dan cuenta, ya no hay necesidad de ir llenando, tomar un formulario, ingresar la información uno por uno, sino básicamente ya se ingresa en el formulario y luego se descarga. La idea es facilitar el proceso de análisis e interpretación estadística. Les agradezco bastante su atención. Espero que este video sea de ayuda.